Hola compañeros aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. El día de hoy quiero hablar sobre la educación, específicamente la educación enfocada hacia la creación de cómics. Más adelante sí me gustaría hacer un video de los cómics enfocados hacia la educación y cómo pueden servir como medio educativo. Pero es que resulta que siempre que hablo con amigos míos que también trabajan en cómics, específicamente aquí en Colombia, nos podemos analizar como por qué la industria del cómic no arranca o no quiere funcionar. Y hay como ciertos factores que siempre repiten. Y un tema que siempre sale a colación es el de la educación. Y es cierto, porque es que aquí en Colombia no existe ninguna educación formal hacia el cómic, no existe ninguna academia que se dedique a enseñar cómo hacer cómics y todo lo que involucra hacer cómics. Pero ese pensamiento lo he ido cambiando poco a poco. Sí es cierto que hay algunas academias que enseñan cómics, como por ejemplo la Academia Joe Kubert en Estados Unidos, la Academia de Artes de Nueva York, en Francia hay unas academias también que enseñan cómics, pero me he dado cuenta que, lo mismo hablando con amigos míos del extranjero y que ya te entran en el medio, en verdad son muy pocos los dibujantes que trabajan en cómics que hayan salido en esas academias. Y en verdad lo que ocurre es que la mayoría de los artistas son de una u otra forma empíricos. Sí es cierto que casi todos vienen de, digamos, de un trasfondo de educación en artes visuales o en diseño gráfico o en arte, en bellas artes. Pero pocos son los que en verdad dicen, es que yo estudié cómics. Incluso una minoría de la gente que sale de la Academia Joe Kubert acaba trabajando en el medio del cómic. Y sí, es cierto que hay gente que está metida en carreras de diseño gráfico, en publicidad, en todo eso, y de pronto hay muchos que creen que porque ya estudió en estas carreras formales y pronto tiene un título formal en Bellas Artes y todo esto, tiene lo necesario para trabajar en cómics, porque creen que lo único necesario para realizar cómics es dibujar bonito, lo cual en verdad no es cierto. Es muy diferente hacer ilustración a sentarse a hacer cómic, ya que lo más importante del cómic es la parte de narración gráfica. Quizás comparte un poco con algunas carreras como animación y quizás el diseño y storyboard, pero en muy pocas partes se enseña en verdad cómo se puede utilizar el medio gráfico para contar una historia en secuencias. Lo mismo pasa con la escritura. Si han talleres de guión de pronto para televisión, para teatro, para cine, pero es un poco diferente de cómo se elaboran los guiones para cómic. Entonces, en verdad, no existe la educación formal enfocada hacia el cómic. Pero no, en verdad ya no creo que sea tan necesario. Sí es cierto que en toda Latinoamérica existen muchas instituciones, instituciones informales de educación de cómic, pero al menos por la experiencia que yo he tenido y las que yo conozco, ninguna sirve. La mayoría son academias de garaje que no tienen mucho que ver, son de pronto una persona que sabe medianamente dibujar y decide, yo quiero enseñar a hacer cómics. Y hay gente que como tiene esa necesidad, ese gusto, me gustaría aprender a dibujar cómics, se meten en esas academias que no resultan sino siendo academias de garaje. Yo tengo mucha experiencia aquí en Medellín, en mi ciudad, de ver cómo hay muchas que incluso se comportan como guarderías para los papás, donde hay un joven que quiere empezar a aprender cómics y se mete a la academia, pero entonces cuando entra se da cuenta que junto con él hay niños de 6 7 8 años y en verdad lo que ocurre es que los padres, como esas academias son muy baratas, van, dejan el niño ahí, pagan 2 3 horas de clases y se van. Entonces él lo que hace es que el profesor se mantiene como cuidando a esos niños y al mismo tiempo intentando enseñar un poco a la gente que de pronto sí quiere aprender un poco de continuidad. Aquí hay academias que son dedicadas a hacer plastilina y de pronto deciden convertirse en academias de arte y volverse academias dedicadas al dibujo de cómic y cambian su nombre para mostrar como Academia Profesional de Cómics, siendo que de profesional no hay nada. E incluso mantiene un montón de profesores que rotan constantemente, lo cual es uno de los problemas grandes de estas academias informales. Creo que en México le llaman las academias patito, donde son unos profesores que enseñan un poquito lo que saben y ya esos pelados que estudian en la clase de cómic aprendiendo cómo dibujar, deciden, ya sé suficiente cómic, porque no yo también montar mi propio taller donde otros pelados les puedo enseñar a hacer cómic? Entonces es una cadena viciosa donde nunca se aprende nada, porque lo que se hace en esas academias es que de pronto va alguien y dice, yo es que a mí me gusta mucho el cómic y yo quiero aprender a dibujar a Naruto, a Spider-Man, a Batman, y lo sienta y le dice, listo, entonces haga el rostro se hace así, haga la bolita, haga un óvalo, divídalo en cuatro, haga los dos, y mantienen haciendo la misma explicación una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero no hay ningún avance. De nuevo, no enseñan nada de narración gráfica, sino que es cómo dibujar este personaje, cómo dibujar este personaje, cómo dibujar caras, cómo dibujar, de pronto algunas meten cómo dibujar perspectiva, pero en verdad no están enfocados hacia la parte de cómic, sino que se aprovechan de que la gente no sabe mucho dibujar y enseñan lo poquito que saben, pero en verdad no están formando hacia el cómic. Entonces les recomiendo que no pierdan su tiempo metiendo a esas academias que en verdad no son academias, son talleres de garaje donde una persona
vio esa oportunidad de conseguir dinero enseñándolo a otras personas, pero en verdad no enseñan. Me ha tocado también incluso ver publicidades de gente que, esto creo que fue una academia en otra ciudad aquí de Colombia, Cali, donde alguien patrocinaba un curso de anatomía y tenía algunos dibujos que le había hecho y eran asquerosos, eran horribles, no tenían nada de anatomía. Entonces, el problema es que como la gente no sabe, ve esos dibujos y sí, están llenos de arabescos y de rayas y de cosas. Entonces, bueno, esta persona sabe, se sabe vender muy bien, pero en verdad no está enfocado hacia la parte de dibujo como debería ser. Tampoco se trata de que vamos a oírle a todo aquello que diga curso de cómic. Yo lo que recomiendo es que cuando se quiera meter un curso de cómic en presencial, fíjense qué ha hecho esta persona, en qué ha trabajado la persona que está dando el curso. Si ustedes van a meterse a un curso de cómic y le preguntan a esa persona, bueno, ¿usted qué ha publicado o qué ha hecho? Si le dice que nada, entonces, ¿qué le puede enseñar? Investiguen sobre él, si en verdad ha tenido alguna publicación, si ha trabajado en alguna publicación, que muestre qué trabajo ha hecho, pero que sea de cómic, no solo ilustración, que es lo importante. Hay mucha gente que sí ha publicado en cómic, que trabaja constantemente en cómic y le gusta enseñar y da clases de eso. Entonces hay que buscar cuáles son esas personas que en verdad sí pueden enseñar sobre el arte que hacen. Si no sería como meterse, simplemente me quiero meter en una academia, haciendo un ejemplo pues hipotético, quiero aprender medicina. ¿Dónde estudio medicina? Ah, con este tipo que se dio todos los capítulos de Doctor House. No, uno se mete a estudiar con alguien que sabe sobre el tema, no alguien que pronto leyó mucho sobre cómics, conoce mucho sobre cómics, tiene una colección grande de cómics, pero en verdad no dibuja cómics, dibuja ilustraciones. Entonces, es algo que tienen que mirar, que la persona que esté enseñando, en verdad, sepa hacer cómics. Ahora voy a sonar como un viejito. A mí me tocó la época en que yo iba a las bibliotecas y allá nos tocaba investigar en los libros cómo se dibujaba el cómic. Eso ya no le toca a la gente. Incluso aquí en Medellín, cuando yo empecé a interesarme por el cómic, sin mentir, sin exagerar, había 2 bibliotecas que tenían libros de cómics, de cómo hacer cómics. Y entonces me tocaba ir hasta allá, me tocaba prestar el libro que por esto se mantenía prestado todo el tiempo. Entonces a mí me tocaba como turnarme con otras personas que le interesaba aprender de cómic para leerlo. Ya no es así. Ya existe una cantidad infinita de recursos para los que quieran aprender a hacer cómic. Antes de decir, yo me voy a meter en esta academia X que tiene un cartel todo dudoso de yo enseño cómics, en donde vemos todo tipo de gente mezclada, niños, adultos aprendiendo lo mismo. ¿Por qué no meterse a internet? Meterse a Pinterest, meterse a DeviantArt, meterse a YouTube, donde hay una gran cantidad de gente que está deseosa de enseñar a hacer cómic. El mismo principio se aplica, porque también es cierto que si se meten a YouTube, existen gran cantidad de videos de gente que dibujando tal personaje, y lo único que hacen es que cogen un dibujo de un personaje famoso y lo reproducen. Eso es algo que cualquier persona puede hacer. La idea es que se metan a ver videos que sí enseñen. Hay una imagen muy famosa en YouTube, o un par de imágenes muy famosas que es, si incluso la pueden buscar, cómo se dibuja un búho. Y es que muestran cómo dibuja un búho. Primer paso, hacer una bolita. Segundo paso, hacer 2 bolitas. Tercer paso, está el búho terminado. Que es incluso la mayoría de los ejemplos que dan en muchos de los libros de cómo dibujar, que tampoco todos los libros de cómo dibujar cómic son buenos. Es bueno el libro en el que a usted le enseñen la metodología de cómo desarrollar los dibujos o cómo resolver problemas. No sirven mucho los libros que simplemente son pasos, paso 1, paso 2 y paso 3, porque generalmente el último paso está totalmente distanciado de los primeros pasos y en verdad no muestra cómo se llegó a esa conclusión. Los libros de cómo se manejan las arrugas, cómo se maneja la anatomía, cómo se maneja la composición, cómo se manejan articulaciones. Esos son los libros que valen la pena, no los libros de cómo dibujar 100 hadas, cómo dibujar 100 dinosaurios, cómo dibujar 100 monstruos, que son simplemente pasos, pasos, pasos. Y eso en verdad no les van a enseñar. Es lo mismo que cojan un cómic y simplemente cojan personajes y cópienlos, que eso no enseña. Tiene como cierta validez porque ustedes van soltando la mano, pero tiene mucho que ver también con el tema del video anterior que yo he hecho sobre el talento versus la práctica. Es cierto que la práctica es muy importante, pero de nada nos sirve practicar 100 veces dibujar algo que está mal hecho. Ahí es donde entra la parte de educación. Ser conscientes de qué tenemos mal e intentar mejorarlo. Podemos preguntarle a colegas que sean sinceros de pronto qué falencias tenemos, qué errores tenemos, ver de pronto qué libros hay, qué videos hay, qué imágenes hay en internet que nos pueden ayudar a resolver esto y resolverlo. Me pasó una vez me pasó no, una anécdota que tuve con un amigo mío que también dibujaba cómics, tuvo la oportunidad de un tiempo de estar publicando en un periódico local. Él tenía un estilo muy marcado y una de las cosas que eran muy características de él es que todos los personajes lo hacía con gafas oscuras. Yo le pregunté, pero es que, ¿por qué haces todos con gafas oscuras? Y él me dijo que me parecen bacanos, porque se ven muy bonitos, me metió un rollo grande. Después me di cuenta que es que simplemente no sabía hacer ojos.
Entonces le toca meter gafa oscura a todos los personajes. Entonces no intentemos enmascarar nuestras falencias, sino mejorarlas. Ahí es donde entra la parte de educación. Los recursos para que en verdad nos formemos como dibujantes de cómic, hay una gran cantidad. Métanse a YouTube, métanse a canales que enseñan dibujo. El canal mío obviamente próximamente tendrá unos videos de cómo dibujar. También métanse a DeviantArt. Hay mucha gente que aparte de las galerías muestran tutoriales de cómo dibujar anatomía, cómo hacer perspectiva. Pinterest también me parece un recurso muy interesante. Hay gente que también en Facebook está haciendo lo mismo, montar imágenes. Hay gente que tiene blogs completos de todo esto. Entonces se meten a Google, a Yahoo, a Bing, al buscador que ustedes quieran y específicamente buscan lo que ustedes quieran, cómo dibujar ojos, y le van a salir una cantidad de imágenes o de enlaces de cómo dibujar ojos. Entonces puedes directamente ahí y descargar y mirar todo lo que quieran sobre el tema y es de pronto qué tutorial se acerca más a su estilo o de pronto es más fácil para usted entenderlo, porque como todo el mundo, aparte de estilos de dibujos, también hay estilos para enseñar, entonces no todo el mundo le va a entender a la misma persona. Hay gente que pronto prefiere más las cosas que son más detalladas, otros que son más manejados a grosso modo. Entonces es eso de que ustedes se busquen de alguna manera su profesor para que se mejoren en su estilo. Ya que es verdad, como les decía, es un tema recurrente entre los amigos míos de creativos del cómic. A mí también me parece muy importante que la educación es una de las claves para que en verdad la industria del cómic se vuelva una industria, para que en verdad tengamos una industria como Estados Unidos o como Europa. Y lo que tenemos que hacer es invertir en educación. Pero invertir ¿cómo? No es que nos vamos a meter a todos los talleres de cómic, no es que vamos a entrar a todos los cursos de cómic, sino que vamos a invertir nuestro tiempo en aprender a hacer cómics. Como les decía, de pronto sí con algunos cursos dedicados, con algunos talleres, pero específicamente dedicando nuestro tiempo a buscar en internet dónde podemos aprender. Además que ocurre una cosa muy curiosa, porque es que ¿dónde puede uno meter en verdad a aprender a hacer cómics? A menos de que no sea pues unas instituciones dudosas de educación informal. Porque al menos en Colombia ocurre algo que yo he intentado varias veces entrar a universidades a enseñar a hacer cursos selectivos de cómic. No he podido porque la ley no me deja. Para uno poder enseñar en Colombia tiene que tener ciertos títulos, hay que tener un título profesional y un máster. ¿De dónde voy a sacar yo un título de cómo hacer cómics si no hay ninguna carrera de cómo hacer cómics? Entonces, de nuevo es un círculo vicioso. Yo no puedo enseñar a hacer cómics porque en ninguna parte enseñan a hacer cómics. En este momento tiene más posibilidad una persona que fue graduada de contabilidad de enseñar cómics que yo que trabajo en la industria del cómic. Entonces es algo que es irónico y no tiene ningún sentido. Por eso nos toca recurrir a otros métodos autodidácticos de aprendizaje de cómic. Y de nuevo tampoco es que vamos a descartar cualquier universidad o cualquier academia que de pronto monta un curso o un diploma de cómics. Si de pronto vemos que la gente que está involucrada en la creación del curso y los que van a dar los talleres, los que van a dar las clases, son gente que sí ha trabajado en la industria, que sí de pronto tiene bases para poder enseñar, de pronto también vale la pena tener cursos presenciales, porque es cierto que también es muy valioso el tener esa retroalimentación de la persona que le diga, bueno, usted puede mejorar en esto, esto y esto, y acompañarse con otras personas mejorando el dibujo, que es importante de pronto también. Mucha gente necesita esa parte de comunidad, que es algo también que nos pasa, al menos en Latinoamérica, estamos como muy mal acostumbrados por la educación formal, que si no existe un profesor, entonces yo no voy a poder aprender. Sabiendo que ahora con el internet hay infinidad de maneras de aprender, pero tengo esa mentalidad de que alguien me tiene que enseñar, alguien me tiene que decir que ese es el primer paso, ese es el segundo paso, y así voy a ir aprendiendo. Nos falta esa mentalidad de ser un poco más autodidactas, que es algo que nos toca hacer en este medio del cómic. Tenemos que aprender a aprender por nuestra cuenta, nadie nos va a enseñar. Y así también saber nuestras falencias, saber qué tenemos que mejorar y qué áreas en las que tenemos que hacer énfasis. Espero que este video les haya servido un poco, les haya de pronto dado ánimos para que se metan a internet y para que busquen, para que no se queden con esa duda de, es que yo no sé dibujar esto. Si no lo sabe hacer, busque cómo hacerlo, busque cómo aprender. Los invito entonces a que vean los demás videos de mi canal, denle me gusta a este video, compártenlo y no olviden suscribirse. Chao. También pueden tener un portafolio en Blogspot o coger en